Hola peloteras, hola peloteros, welcome to la llave inglesa. It's coming home, football is coming home. La típica entradilla que uso una vez al año para tener que pensar todavía menos que de costumbre, porque en agosto, muchachos, vuelve el fútbol y vuelve el fútbol inglés a su casa. Fútbol de segunda división, es decir, de Championship. Fútbol de Supercopas. Primero la de las islas, después la de Europa. Y muchos temas de por medio. El fichaje de Šeško al caer por el Manchester United. El fichaje por Los Ángeles Galaxy de Son, que supone una gran pérdida para la liga inglesa. El fichaje de Thomas por el Villarreal. Bueno, alguno pensará que sería una violación de la ética y de la moral. Muchos otros que están sonando y que todos vamos a comentar con Paul Sin. ¿Qué tal, Paul? Muy buenas. Hola, muy buenas. Pues sí, que ya vuelve el fútbol. Queda una semana todavía para la Premier League, pero ya hay partidos importantes, la Community Shield. El Crystal Palace va a saber en qué competición europea juega el lunes y hay una oportunidad de conseguir un trofeo. Además, por supuesto, hay la Championship que empieza con problemas financieros para un equipo ex de la Premier League y que ha compartido o que comparte ciudad con un equipo de Sheffield que también ha jugado últimamente en la Premier League. Con la pista de Sheffield y que comparte ciudad ya lo intuimos, ¿eh? Algo nos dice que es el Wednesday. Si no, lo tendríamos que haber adivinado y habría sido un juego curioso, como en el futbolista anónimo. Bueno, ahora vamos con lo de la Championship. Varios alicientes de la Premier League y de la Championship ex del Pucela. Quedaos con eso, porque hay dos nombres propios que tienen que ver con un exjugador y un exentrenador del Real Valladolid, que además coincidieron, uno en la Liga Inglesa y otro en la Segunda División A. Cebito para la gente que nos vea desde aquí, desde Pucela, es decir, para Gaby, ya está, no nos va a ver nadie más, desde Valladolid. Y dicho esto, pues vamos con una parrilla que está bastante llena. Mira, por comenzar por algo, es el Liverpool Crystal Palace, que se presenta la mar de interesante, aunque sea una Supercopa, que siempre se da manga ancha a las sustituciones, que es un torneo medio amistoso, medio oficial. A ver, me has dicho que el Crystal Palace está pendiente de qué competición europea juega, pero ha hecho bastante buena pretemporada. No sé si van a estar Eze y Mateta. Esto tiene que ver también con el mercado de fichajes, porque los dos han sonado en algún momento para marcharse. Eze al Arsenal y Mateta al Milan, pero han protagonizado una sociedad ilimitada durante toda la pretemporada. Es un buen equipo y duro de roer para las finales, como vio el Manchester City, el Crystal Palace. Por supuesto, y obviamente va a ser un día emotivo también para Liverpool, cuando obviamente habrá homenajes para Diogo Jota. Dicen que McGay va a estar fuera por lesión, pero sí que hay, como dices, Mateta en ese, son dos jugadores muy importantes para Crystal Palace. Dos de los mejores jugadores del equipo la temporada pasada. Y es cierto que solo es una Supercopa, pero yo creo que para Crystal Palace este partido es aún más, es mucho más importante que para Liverpool. Para Liverpool, pues hay cosas más importantes en juego, mientras que para Crystal Palace, ¿cuándo va a jugar otra vez la Community Shield? Es la pregunta que vas a hacer. Pocas veces va a Wembley la afición del Palace, así que tiene otra oportunidad ahora para ganar un trofeo después de la FA Cup en mayo. Estos, cuando tienes un partido así, el equipo, si quieres, más pequeño, pues, tiene más posibilidades de, o para jugar con más hambre, mientras que el Liverpool obviamente pues ya tiene Champions y todo eso en un mes, así que ya a lo mejor está pensando más en la Premier League. Depende mucho de la idea de los entrenadores y lo serio que se lo toman. Puede ser. De todas formas, aunque el Crystal Palace tenga más motivación y menos oportunidades de este tipo, yo creo que el Liverpool tiene que empezar a decir aquí estoy yo, desde el segundo uno. Y creo que esa va a ser la intención de Arne Slot, porque el final de temporada del Liverpool fue malo. Sí, ganó la Premier League, pero la tenía en el bote desde diciembre, enero, más o menos. Y todo lo demás se le cayó. Entonces, creo que después de un mercado de verano tan potente en el que es el club del mundo que más se ha gastado, tantos fichajes y alguno que todavía sueñan con hacer, como el de Isaac, que ya comentaremos,
Si el primer partido es un gatillazo contra el Palace, pues tampoco me parece plan. Yo creo que es un partido importante para los dos equipos. O sea, que sí, que para el Palace más, pero que el Liverpool no se lo puede tomar a cachondeo y no se lo va a tomar a cachondeo por las circunstancias. O sea, me dices, es un Manchester City que viene de ganar todo. Pues me lo puedo creer más que se lo tome a cachondeo, pero el Liverpool no. Encima, la nota emotiva de lo de Diogo Jota, primer partido oficial tras lo de Diogo Jota, hombre, no lo vas a querer perder, yo creo. Nunca lo quieres perder, ahora menos. Y después del Liverpool te quería comentar un tema porque seguro que nuestros aficionados no lo conocen y hay un jugador que se supone que no va a tener grandes minutos en la Liga, en la Champions, pero que el otro día en el partido de suplentes contra el Athletic, porque hubo partido de suplentes que ganó el Liverpool 4-1 y partido de titulares, con matices, pero básicamente fue así. El partido entre titulares quedó 3-2. Y en el partido de suplentes hubo un tío, que no sé si en su día lo comentamos o no, no me acuerdo, que lo ficharon del Chelsea para la academia y que Fabricio Romano enseguida sacó pecho de haber adelantado esa noticia. Hablamos de Río Ngumoha, un jugador bastante difícil de pronunciar, pero que por eso mismo ya tiene mucho carisma. Y es un jugador que metió gol, dio un pase de gol, Río Ngumoha. Sí, Fabricio lo dio primero, pero nosotros lo mencionamos después porque este tío tiene muy buena pinta. Sí, bueno, es lo que quieres, ¿no? Y el Liverpool tiene eso de haber jugado, sobre todo, ¿no? En la era de Klopp, de tener jugadores jóvenes que han podido participar, por ejemplo, en la Carabao Cup y en otras competiciones donde han podido mejorar, ¿no? Hay que pensar, por ejemplo, en Bradley, en Kelleher en algunos partidos, en esos jugadores así, y solo tiene 16 años, solo tiene 16 años, así que va a haber oportunidades, pero es lo bueno de haber tenido dos partidos amistosos, ¿no? Uno de suplentes y otro del titular, así das una oportunidad de jugar a estos jugadores más jóvenes, porque necesitas todas las ocasiones en pretemporada para ganar confianza y pues si acaso hay alguna lesión, aunque es cierto que va a estar muy por debajo, ¿no? Este jugador no moja, como es complicado esto para nosotros decirlo, pero sí va a ser complicado, pero al menos la experiencia no se lo quita a nadie. Mgumoha. Ese es Río Ngumoha, ex del Chelsea, y que si antes se buscaba el nuevo Messi, ahora quien más, quien menos dice el nuevo Lamine. A lo mejor es el nuevo Lamine, no hay que descartar nunca nada. Desde luego lo ponen por las nubes, tanto Fabrizio Romano como los informadores que se lo filtraron en su momento del Liverpool, porque él siempre ha subido mucho el suflé con este jugador. Y hablando de pronunciaciones y de cosas que me hacen a mi gracia, en el Crystal Palace, no sé si hemos comentado alguna vez también que juegan F y S, uno con que los dos son palíndromos, por cierto. Eso es muy importante. La palindromía está a la orden del día en el Crystal Palace, porque S se escribe E-Z-E y S se escribe E-S-S-E. La palindromía vencerá, Paul. Solo le falta a Sabas de entrenador. Sí, sí, sí. Nos recuerda, ¿no? A eso de la tabla que comentamos algún día, pero sí, ese y ese. Ahí hay una pequeña, yo creo que una pequeña diferencia de pronunciación, pero es cierto que no hay mucha diferencia y siempre hay estas confusiones y ahí pues es cuando empiezas a utilizar el nombre de pila, ¿no? Para evitar estas confusiones, aunque yo creo que con S y con S, pues a lo mejor se podría hacer así para evitar la confusión o adaptar un poquito el nombre, pero son confusiones y lo mejor es si los dos no están en el campo a la vez, ¿no? Así no hay la confusión para los comentaristas, pero sí, es curioso y como dices, palíndromo también. Es que encima se mueven en posiciones parecidas. Y encima tenemos duelo palíndromo. La Supercopa esta, si la Premier League tuviera un poco de vista, que no la tienen, como yo, la vendía como el duelo palíndromo. Porque el otro día nos dimos cuenta muchos al leer ese 11 que se hizo viral de la palindromía en Twitter, de que Equitique también es palíndromo. Claro, lo que pasa es que ese tiene más mérito, porque son 7 letras. O sea, que Reinier y Equitique sean palíndromos tiene más mérito que lo sea ese que solo tiene 3. No, no,
Esto es muy importante. Y la Premier League, en vez de decir el primer partido tras Diogo Jota, el Crystal Palace quiere volver a sorprender a un grande, no, no, no. Esto debería venderlo como el duelo palíndromo. Así tendría muchísimos más espectadores a lo largo del globo terráqueo. Sí, 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 por supuesto. Es una de estas curiosidades que suele salir en estos concursos, ¿no? Del bar o del bar con B o de alguna cosa de colegio, ¿no? Que estas preguntas que en qué partido se disputó con este jugador con palíndromo, etcétera. Esto ya son cosas muy interesantes. O si marca un gol pues lo marcó un jugador con palíndromo. Estas son las cosas, ¿no? Es que siempre son curiosidades que no suelen comentar los periodistas en- para metirte o para hablar de un partido, pero siempre se menciona en algún sitio. Sí, yo la primera vez que leí algo así fue en 2014, cuando ganó el Grand Slam de tenis en Estados Unidos, Cilic, Marin Cilic, que tanto si lo pronuncias así como si lo lees tal cual, que es Cilic, pues es palíndromo. Así que fue el primer palíndromo de la historia que ganó un torneo de Grand Slam y lo comentó Mr. Chip. Ahí estuvo muy bien, fue una nota de calidad de Alexis Martín Tamayo, Mr. Chip. Eso estuvo gracioso. Bueno, aparte de esto, ya nos tocará hablar de cosas menos graciosas a lo largo del programa. Por ejemplo, no es muy gracioso que Son se vaya del Tottenham. Yo este jugador lo he apreciado mucho siempre porque además me da la sensación de que la gente que no es del Tottenham o que no sigue mucho la Premier League piensa en el Tottenham y ha pensado en Harry Kane. Y no se daba cuenta de que Harry Kane tenía a su alma gemela en el terreno de juego en Son Heung-min, en algunas cosas bastante más futbolista que Harry Kane, en otras no. Pero el dúo dinámico, Sonny Harry Kane, y ya el coreano decide que no está para estos trotes y que va a pegar un sablazo a Estados Unidos, a Los Ángeles de Charlie, a Los Ángeles FC. Jugadorazo. Para mí y para muchos, el más infravalorado de los últimos años en la Premier. Lo que pasa es que a fuerza de decir que es el más infravalorado, deja de estarlo. Esta es una paradoja, pero yo creo que cumple bastante con lo que estoy diciendo. Sí, está claro y creo que obviamente la edad ya quiere después de 10 años una nueva experiencia, pero creo que además ganar la Europa League pues supongo que le pareció el broche a una carrera estupenda en el Tottenham Hotspur y al final pues se vio su recompensa después de llegar a la final de Champions, final de la Carabao Cup, pues al final sí que ganó algo y ganó eh, la Europa League. No sé si no hubiera ganado la Europa League, si se hubiera quedado un poquito más, no sé, pero al menos después de ya ganar la Europa League, pues 10 años son muchos en el fútbol. Además ya tiene 33, así que para ir a otro equipo europeo, al menos de más de un año o dos, habría sido complicado. Ya está pensando obviamente hacia el final de su carrera y pues ha optado por Estados Unidos, que suele ser uno de los destinos populares, ¿no? Estas son una de las cosas y va a poder jugar ahí con Messi, ¿no? Y ahí en la MLS hay muchos jugadores ahí buenos, pero yo creo que es una demostración de, yo creo que lo que se puede decir también es la dedicación y lo bien o lo importante que se lo ha tomado está en el Tottenham, que ha tenido oportunidades en otras ocasiones para ir a otros equipos. Eso creo que no le faltaban ofertas y ya pues quedarse en el Tottenham. Pensaba que ha empezado un trabajo y tengo que terminarlo. Ha sacrificado dinero, posiblemente, aunque no le va a faltar, por ser leyenda en un club. Esto hay muchos que no lo entienden, muchos mendrugos que son multimillonarios y que a la primera oferta se piran, se cogen las de Villadiego y luego acaban por ser pues juguetes rotos de un equipo y de otro. En lo sentimental no dejan huella en ningún lado. Y Son Heung-min esto lo ha entendido a la perfección. A mí me parece una maravilla cómo ha gestionado su carrera. Me parece justísimo que haya conseguido el broche de oro el Tottenham de la Europa League con él en el campo. Me parece honesto e inteligente que diga adiós ahora, porque justo es la primera temporada, curiosamente, en la que ha bajado mucho el rendimiento y se ha notado. O sea, Son hasta 2024-25 era una máquina
en la 24-25 era menos máquina. Por eso el Tottenham, entre otras cosas, en Liga no quedó demasiado bien. Aún así, jugador importante hasta el último día y sabe decir adiós, que esto es muy importante en la vida. Me ha encantado la trayectoria de Son Heung-min. Yo lo recordé, lo conocí con el Bayer Leverkusen jugando una eliminatoria de Champions contra el Atlético, que compartía equipo con Belarabi y Çalhanoğlu. Esa era la línea de media puntas del Bayer Leverkusen que se enfrenta al Atlético en 2014-2015, que pierde por penaltis, con Roger Smith como entrenador. Y ya te digo, Belarabi, Son, Çalhanoğlu. No se me olvida esa línea de media puntas, cada uno con destinos muy diferentes, pero haciendo carrera en el primerísimo nivel, tanto el coreano como el turco, en el Tottenham y en el Inter. Y una buena señal de Son Heung-min es que su etapa en el Tottenham se me ha pasado muy rápido, o sea, se me ha hecho muy corta, y cuando algo se te hace corto significa que es potente, bueno y divertido, porque a mí los 10 años de Son me han parecido nada, como 5 o 6. Habría deseado que no terminaran. Gran jugador de fantasy y gran jugador de fútbol, infravalorado Son Heung-min o Heung-min Son, depende si lo pronuncias como un coreano o lo lees como un español. El tema también es que hay más jugadores buenos que tienen que llegar a la Premier, y uno que está siendo la comidilla de los últimos días es Benjamin Sesko. Parece que el United gana la carrera contra el Newcastle y va a fichar a este delantero que desde luego va a suponer un golpe de efecto para el United, Paul. Sí, el Manchester United no tiene, siempre ha tenido ambición, ¿no? De optar por los mejores. Cisco, pues, es cierto que obviamente es viendo del Leipzig, ¿no? Y de una temporada decepcionante en la Champions del Leipzig, pero Cisco, pues, hizo su parte, ¿no? Me metió gol, me acuerdo, contra Atlético de Madrid y también en otros encuentros, y cuando lo he visto muchas veces, sobre todo en la Champions League, lo he visto ha jugado muy bien. Así que parece, al menos mi impresión es que es demasiado bueno para jugar ahí en el Leipzig, y es normal que busque un cambio. Ahora, y al Manchester United, un equipo que terminó 16º, 17º, pues eso ya lo estás pensando, pues, porque vas ahí, pero el dinero obviamente es muy tentador, y el nombre atrae mucho del Manchester United. Pero el tema va a ser también atrás, qué va a pasar, ¿no? El Manchester United ya tiene mucha fama, ¿no? De encajar muchos goles, y a ver qué pasa con él. Si pueden fichar. Falta de dinero no tiene. Lo que pasa es que si construye un buen equipo, que muchas veces el Manchester United tiene jugadores, pero no tiene equipo. Claro, es que me has dicho, igual es demasiado bueno para jugar en el Leipzig, Benjamin Sesko. Igual es demasiado bueno para jugar en el Manchester United también, Benjamin Sesko. El Newcastle, que lo comentaban los de la media inglesa el otro día, cuando puja contra un equipo del Big Six por un futbolista, suele perder esa subasta. De hecho, este verano la pierde siempre. Contra el Chelsea por Joao Pedro, contra el Liverpool por Ekitike, el palíndromo, contra el Manchester United por Mbeumo y ahora por Benjamin Sesko, a falta de oficialidad. Esto suele ser así porque no solo va de dinero el asunto del Newcastle, no solo va de Champions el asunto para el Newcastle, sino que va también de que la gente se crea el proyecto a 2, 3, 4, 5 años vista. Y esto en el United todavía existe, esa sensación de grandeza de que puede volver, cosa que en el Newcastle, aunque sea propiedad de un fondo de inversión saudí, no acaba de ser así. Por eso los jugadores acaban eligiendo Manchester United, aparte de que también les pongan mucha tela por delante, pero es curioso. Eso es el último ejemplo de puja que gana el United. Un delantero, Sesko, que a mí me ha dejado que desear en partidos del máximo nivel. Ha metido goles siempre, pero por ejemplo recuerdo contra el Madrid, con un Leipzig dominando muchísimo en la ida y en la vuelta, contra los de Ancelotti en 2024, eché en falta más definición certera de Benjamin Sesko. Esta última edición de la Champions también han caído en la liguilla. El Leipzig teniendo equipo para más, con el propio Sesko, con Xavi Simons, que va a fichar por el Chelsea más pronto que tarde, etcétera.
de todas maneras, un jugador que en Bundesliga te mete 15 goles, te da pases de gol también, va muy bien de cabeza, es rápido, es alto, buen futbolista, muy joven, el esloveno, que es sub-23 todavía. Así que a ver qué es lo que hace el United, porque se ha fichado una delantera nueva, le falta la defensa. Bueno, y ahora nos vamos a meter en más fichajes, pero hay que hablar de un asunto turbio, aunque sea sin detenernos demasiado, que es el tema de Thomas. Paul, no sé si acabará en el Villarreal o no, pero quedó libre del Arsenal sospechosamente después de estar en juicios por violación y agresión sexual. Y claro, esto levanta mucha polvareda, nos recuerda en parte al caso Greenwood. Sí, exactamente. Sé que hay mucha presión ahí en España para que no firme, para que no juegue para el Villarreal. Pues obviamente a lo mejor si el Villarreal lo quiere fichar, pues existe la opción de después cederlo a algún sitio. Pero yo creo que es como se suele decir, con estas cosas ya que ha habido esta sospecha muchas veces es cierto que obviamente pues todavía tiene que haber juicio y todo eso, pero es un poco de imagen de relación pública que se ha dañado, ¿no? Un poquito. Y obviamente, pues, si se despeja todo ya, el enfoque va a estar fuera del fútbol, ¿no? Va a estar más en estos, cuando salte al terreno de juego, que obviamente el Villarreal está pensando que, bueno, no hay nada firme todavía, pero obviamente pues a otros van a pensar otra cosa. Y yo creo que más hay que pensar también más en la mentalidad o el estado anímico del jugador. Que obviamente si tiene esto en la cabeza del juicio y todo eso, va a estar en condiciones para jugar al fútbol. Es la pregunta. Si va a tener que jugar un sábado y al juicio el lunes, entonces eso no es buena preparación tampoco para el jugador. Estos son cosas que, obviamente, pues son cosas, son acusaciones graves y yo no soy para declarar culpable a alguien sin juicio, pero obviamente hay que pensar también en el estadio anímico del jugador. Si hablamos estrictamente de fútbol, pues obviamente eso le va a afectar. Es una cosa extradeportiva, pero afecta a lo deportivo. Mm. Sí, hombre, yo creo que es lo menos importante porque lo más importante es saber si es culpable o no. Lo siguiente más importante, bueno, a la par de esto es que las víctimas puedan continuar, si es que lo han sido, con su vida lo mejor posible y sean resarcidas en la medida de lo posible. Después está el tema del Villarreal, hasta qué punto es ético y moral tener a un jugador así en plantilla. De todas formas, pues eso, no hay que apresurarse a hacer el juicio, pero tiene muy mala pinta, porque son 6 casos en los que está involucrado de 2021-2022 y bueno, tiene pinta de que por los procedimientos judiciales que se están llevando a cabo, la manera de llevarlo, de citarlo a declarar, es seria la cosa. No parece que sea que se está culpando a alguien que no ha hecho nada, pero veremos con el tiempo qué es lo que puede ocurrir y sí, claro que afecta que se lo digan a Raúl Asencio los últimos meses que ha hecho por algo que también tiene esas implicaciones de otra manera, quizás menos graves, pero igualmente muy serias y muy reprochables y muy judicializables, como ha quedado demostrado. Bueno, hay que hablar de cosas más agradables, sin duda. Por ejemplo, vuelve el fútbol y nos decías que, aparte de la Supercopa inglesa, Paul vuelve con la Championship y que en la Championship hay una noticia, aparte de las anécdotas que pueda contar yo, que es que el Sheffield Wednesday está en problemas. Tiene muchísimos problemas. Se salvó la temporada pasada, pero ahora solo tiene 15 jugadores, porque tiene el dueño de Tailandia, Deshphon Chansiri, que ha tenido muchísimos problemas a la hora de no pagar los sueldos de los jugadores y del personal no deportivo. Y en mayo, junio, bueno, en mayo, junio, julio, 3 veces seguidas, no pagó a tiempo los sueldos. Y si vamos hacia atrás desde marzo, pues 4 meses de 5 recibieron tarde sus sueldos los jugadores.
Y la norma aquí es que si no te pagan a tiempo 2 veces seguidas, tienes derecho a renunciar y de terminar tu contrato de forma unilateral por impago 2 veces seguidas tarde. Así que hay muchísimos jugadores top del Sheffield Wednesday que ha aprovechado esa norma para rescindir su contrato con el club. Ahora, también tiene el problema, es que el ayuntamiento ha dicho que la grada norte de Hillsborough no tiene seguridad, no tiene certificado de seguridad, así que tienen que cerrar esa grada. El Sheffield Wednesday, como no ha recibido sus sueldos, los sueldos, optaron por negarse a jugar contra el Burnley en un amistoso la semana pasada, a pesar de que el Burnley ofreció pagar su alojamiento y su viaje a Turf Moor a jugar el partido a puerta cerrada. Ahora, este domingo, además, tiene partido contra el Leicester que se emite por televisión y hablan de que van a dejar vacía la grada visitante de Sheffield Wednesday en señal de protesta, al menos durante un tiempo. Además, tampoco puede fichar a jugadores nuevos porque por todo esto tiene una prohibición en sanción de 3 ventanas de fichajes. Así que no puede fichar a nadie, no puede, no paga a sus jugadores, solo tienen 14 jugadores, no pagan sueldos. Hay un montón de problemas ahí con el Sheffield Wednesday. La EFL ha dicho que Chansiri tiene que vender a alguien o pagar a tiempo, porque esto hace flaco favor a la competición. Y existe un miedo de que no cumpla o que no jueguen los 46 partidos de liga. Pues un drama, ¿eh? De esos que en el fútbol español no tenemos. Fíjate, Tebas hace cosas muy mal, seguro, más de las que debería, pero ese tipo de problemas no existe. En primera y en segunda división no existe. Los clubes hoy en día tienen que estar en regla, tienen que pagar a tiempo y no se permite lo contrario. Antes de llegar a una situación como la que está el Sheffield Wednesday, aquí se toman medidas en los últimos años. Así que cuando se hacen mal las cosas hay que comentarlo y cuando se hacen bien también. Yo creo que eso es evidente que es algo que puede comprobar cualquiera. Que en Inglaterra pasan estas cosas de vez en cuando y en España desde hace tiempo ya no pasa. Pero bueno, esto ojalá se arregle para el Sheffield Wednesday y ojalá la competición se altere lo menos posible, pero ya es entrar con mal pie. A ver con qué pie entra su santidad el Papa. Hablamos de Pezzolano, Paulo Pezzolano, ex del Pucela, que va a entrenar al Watford, ya lo está haciendo, incluso ganó al Depor en pretemporada. Es un buen míster, creo, y creo que a ver si le dan tiempo en el Watford, porque suele tener poco tiempo los entrenadores. Y a ver el Blackburn Rovers qué tal temporada hace, porque buena también la pre-campaña, pero el otro día derrota contra el Nick Megan, entrenado por el ex del Castellón, está todo conectado, Dick Schroeder. Y hablando de Premier League, yo creo que es importante poner a la gente al día de todos los fichajes o cosas que están muy cerquita, porque les gusta a los oyentes seguro saber, aparte de lo que ya hemos dicho, de Sesco, de Son. Mira, el Aston Villa está cerca de Evan Gesan, el Chelsea está cerca de Xavi Simons, el Burnley ha fichado a Leslie Ugochukwu y a Armando Broja por 45 millones del Chelsea, 45 millones de libras. O sea que fijaos lo que recauda el Chelsea y fijaos hasta qué punto puede permitirse gastar el Burnley, un recién ascendido. El Everton también sigue haciendo caja del equipo blue, ficha a Kiernan Dewsbury Hall por casi 30 millones de libras y pregunta por Grealish. El Nottingham Forest se hace con Angus Gunn como portero suplente, supongo. El Sunderland recluta como cedido a Mark Hugh, procedente también del Chelsea. Y el West Ham United se hace con, o se va a hacer presumiblemente, no es oficial, con John Victor, el ex del Pucela, portero que vimos en el Mundial de Clubes con Fluminense. Casi nada por ahí, hay mucho mercadeo. Sí, hay muchos jugadores ahí. Yo creo que lo de Dewsbury Hall no me sorprende. Ya no hay Conference League esta temporada y va a tener muchísimas menos oportunidades jugando en el Chelsea. Creo que ya el Everton pues al menos sigue en la Premier League. Realmente el Leicester ya no está en la Premier League.
Armando Broja, obviamente para el Burnley, creo que sería un muy buen fichaje. Para mí tiene mucho potencial, lo único es el tema de las lesiones, que tuvo una lesión grave, estuvo tiempo fuera. Esto de Mark Hughes, pues es una cosa para el Sunderland, demuestra que van soltando el dinero en general y yo creo que tienen la actitud perfecta. Que si quieres jugar en la Premier League tienes que intentar competir. Porque si no, si sigues en la Championship, si vas con el mismo equipo, vas a hacer un Norwich, ¿no? O vas a hacer como los equipos de la temporada pasada, que vais a volver. Hay que intentarlo. No hablo de arruinar el club, no hay que hacer un tipo Nottingham Forest. Eso es mucho riesgo y le salió bien. Pero hay que intentar al menos, ¿no? Hay que intentarlo, además por el buen espectáculo de la competición. Y creo que demuestra también el poder de mercado que tienen los equipos de la Premier League. Y lo que demuestra con lo de Sheffield Wednesday es que el fútbol inglés no es rico. La Premier League es rica. Pero fuera de la Premier League hay muchos equipos que también tienen problemas financieros. Mark Yu va a apetecer mucho verlo en el Sunderland, al Sunderland en general, porque está fichando mucho y en teoría bien. Pero Mark Yu tiene ahora mismo el balón en su tejado. Es un jugador que en el Barça destacó en cuanto salió contra el Athletic y que tiene que aspirar a ser el futuro 9 de España, ni más ni menos. Esa candidatura que ha presentado Gonzalo García la puede poner también sobre la mesa Mark Yu, dependiendo de lo que empiece a hacer desde ya en el Sunderland de la Premier League. Aparte de esto, Paul, bueno, hoy nos tocaría hablar, aunque sea un poquito por encima, del propio Everton y del Brighton en esa reconstrucción express que estamos haciendo. El Everton, que tiene ese fichaje de Dewsbury Hall, se le han escapado unos pocos, se le resiste Malik Fofana, quiere fichar un extremo también, y el Brighton, que siempre tiene esa savia fresca por bandera, con Fabian Furseler a los mandos, segunda temporada seguida. Sí, y creo que esto es algo positivo, ¿no? Para el Brighton es un equipo que siempre tiene jugadores importantes, pues ha fichado a Costuras de Olympiacos de delantero, y obviamente yo creo que las grandes bajas son lo de João Pedro, de Adingra también y de Estupiñán. Probablemente pues han reemplazado a João Pedro, pero creo que es un jugador difícil de reemplazar. Yo creo que también tiene obviamente a Watson del Sunderland que metió el gol de la victoria del playoff, que ya estaba pactado antes del playoff, pero creo que obviamente pues el Brighton va a tener buena temporada, pero creo que se va a notar la ausencia de esos jugadores que he comentado, ¿no? Con João Pedro y de Adingra, sobre todo esos dos que han ido a otros equipos de la Premier League. Sí, el Everton también está con un nuevo lateral izquierdo que es Asnu, ex del Pucela, como comentábamos la semana pasada. Mucho ex Pucela acaba en la Premier League, si es que al final es el trampolín, porque como lo hace tan bien el Real Valladolid, pues claro, la gente los ficha. Asnu, John Víctor, gente muy apreciada aquí, que es leyenda a orillas del Pisuerga. Y bueno, caso Isaac, que decíamos, como Sesco se ha ido al Manchester United, cerramos el programa diciendo que lo de Isaac al Liverpool se complica mucho, porque el Newcastle no lo quiere dejar partir. Y esto puede hacer que Isaac siga en el Newcastle y que el Liverpool vaya a por otro jugador. Sí, o que no queremos es que Isaac haga como Gyökeres, ¿no? Que negándose a jugar ni nada de eso, eso ya le pondría un problema importante al Newcastle en caso de hacer eso, pero está claro que Newcastle va a hacer su parte para quedarse con Isaac. Obviamente Liverpool va a pensar que quedan 3 semanas y media todavía y a ver si el Newcastle puede fichar a alguien más para poder fichar a Isaac, pero a ver qué pasa, pero obviamente pues se le complica, como dices. Que Isaac no se niegue a jugar y que Paul no se niegue a grabar. Paul, la semana que viene ya tenemos mucho fútbol, incluida la Supercopa de Europa para analizar ese Tottenham PSG. Muchas gracias como siempre y hasta pronto. Muchísimas gracias, Miguel. Nos vemos la semana que viene y a disfrutar de este último fin de semana antes de la Premier League y de la Liga Española. Un abrazo. Un abrazo, chao.